tuve como una carrera meteórica en los juegos. Entonces yo renuncié y a los 6 meses tenía un juego que era un hit y al año tenía otro hit. Entonces era como, eso no es la forma natural en la que la gente se introduce en un oficio nuevo. La realidad es que hacer storyteller era mucho más difícil de lo que parecía. Mucho, mucho más difícil de lo que parecía. Terminé viviendo 9 años con mamá. Bueno, acá estamos con uno de los episodios de entrevista más esperado del podcast, porque mucha gente en la comunidad me ha preguntado si Daniel Benmergui era mi hermano. Esa era una de las preguntas generales que me toca. Pero bueno, sí, efectivamente nos conocemos de toda mi vida. Él toda su vida no me conoció, yo toda mi vida sí lo conocía a él, porque es mi hermano mayor. Y bueno, él se dedica a hacer juegos, yo me dedico a hacer otro tipo de software. Así que bueno, lo quería invitar para hablar un poco de la industria de juegos, de su carrera, de por ahí qué es lo que trajo él a la industria. Así que bueno, le paso el micrófono a mi hermano, a Daniel, para que se haga una pequeña introducción. Hola Gabriel, gracias por tomarme en tu podcast. Supongo que la forma en la que me presento es la misma de siempre, que es hago videojuegos de forma independiente, lo cual quiere decir que yo voy desde la idea del juego, de decidir qué tipo de juego quiero hacer, a cómo lo voy a hacer, a qué recursos voy a usar, a hacerlos, a marketinearnos, a vendernos, promoverlos. Soy también el abogado del estudio, el contador del estudio, el office manager del estudio. Somos muy poquititos. En este momento somos 5 personas en total. Y bueno, me hice como un lugar en una industria en la que cuando yo arranqué tratando de hacer videojuegos, la presencia argentina internacional era muy, muy baja, prácticamente nula, diría yo. Entonces como que empecé de cero absoluto. Había una industria de videojuegos incipiente en el mundo. Se está empezando a armar esta comunidad de desarrollo y bueno, un tiempito después de que se empezaron a formar estas comunidades, aparecí yo y hice como un lugar en la industria internacional, empezando desde cero. Eso me da dos puntapiés. Hay uno que voy a querer hablar un poco más adelante con lo que es ser un indie game maker, porque ahora hay toda una onda de ser un indie hacker en lo que es programación. Y tenemos a Levels.io que hizo una intersección. No sé si viste lo del juego del avión de él. Ah, sí, sí, lo vi, lo vi. Bueno, Sí, lo vi, lo viste, vi. eso es un personaje muy famoso dentro de nuestra comunidad. Pero antes de llegar a eso, también diste el pie para hablar un poco de la historia. Entonces, dijiste, cuando vos empezaste a hacer juego, no había, entre comillas, no había nada, ¿no? Entonces, empecemos desde 0-0, digamos. ¿En qué momento dijiste, yo me voy a dedicar a hacer videojuegos? ¿Cómo empezó todo esto? Y todo empezó en realidad cuando era muy chico y vos todavía no habías nacido, en el que los abuelos se iban de viaje a Europa. En ese momento nuestros abuelos fueron como uno de los que recibieron parte de la plata dulce en su momento. Entonces podían viajar a Europa y Estados Unidos. Y en una se vinieron con un Atari 2600, que en ese momento eh, era lo nuevo, era tecnología de punta. Y claro, yo con 4 o 5 años me trajeron ese bicho que no había nada parecido. Esto es difícil de explicar y difícil de transmitir a gente que es más joven. Pero no había nada parecido a una caja que vos enchufabas a la tele y podías jugar juegos. Era impensable en ese momento. No teníamos ni cámaras ¿No así en existía el ese momento. arcade en esa época? ¿El arcade Sí, 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 existía? los arcades existían, digamos, pero no algo que vos pudieses tener en tu casa. Aparte, nosotros viviendo en Río Cuarto, Córdoba, teníamos todavía menos acceso a cosas. Vos pensás que yo tengo una grabación, tengo un video de mi primaria, del primer grado de mi primaria, en el que papá se fue con una cámara que tenía este tamaño, y venía en una alforja, aparte todo para poder grabar video, y se lo mostré a mis compañeros de primaria ahora y les explotó la cabeza. No hay ningún tipo de registro audiovisual de ellos en esa época. Nada, cero. No hay nada, no tienen nada. A lo sumo tienen alguna foto medio desgastada, vieja, medio vencidas, y de repente me aparecí yo con un video. Para darse una idea de la época en la que estábamos, ¿no? Es más, ni había democracia en esa época. Cuando yo nací no había democracia. Ni lo habían inventado todavía, o sea, olvídate de la tecnología. No Entonces, sé, me trajeron la Atari. claro, trajeron el Atari. Y lo que sucedió con el Atari, porque viste, después está la pregunta de, bueno, ¿qué significa igual? Y la respuesta es que lo maravilloso fue descubrir que vos podés tener una pequeña caja que
que brilla, vos tenés una caja que brilla, que emite luz y te permite ir a un mundo que no se ve, ¿no? Entonces me parece que lo que más me fascinaba es el potencial de poder tener una aventura o ir a explorar mundos que no se ven, que son invisibles. Obviamente siempre digo la teoría, esto no lo digo en serio, ¿no? Pero siempre digo que parte de lo que sucedía es que una vez me hicieron una pregunta de por qué había tanta gente talentosa en arte en Río Cuarto, que la hay. Mi respuesta siempre fue que Río Cuarto es tan feo que tuvimos que usar la imaginación mucho para poder encontrar la belleza del mundo y por eso pensamos tanto en el arte que no se ve. Es un tema en arte ese, que en Estados Unidos los mejores escritores no vivían en las ciudades, vivían en el campo. Entonces la tesis allá es que tenías menos distracciones, entonces También medio tenías que distracciones, inventar claro. las cosas. Tenías que imitar las cosas, tal cual, sí, en Río Cuarto era eso. Yo aparte, digamos, muchas de las veces que me sentaba a pensar cosas con juegos y todo, era la siesta, que en Río Cuarto estaba parado, al 100%, pero no pasa nada en Río Cuarto, la siesta, no hay nada, no hay Claro. nada. Es gente durmiendo, todos los locales cerrados, no hay nadie en la vereda. Es un momento de soledad, de desolación, si querés, que bueno, si sos un chico, estimula mucho el pensar. Claro. Y ahora yo tengo una pregunta, porque vos me decís, tuviste una gran impresión del Atari de muy chico, de ahí a hacer juegos hay un tramo largo, ¿no? Sí, pasaron un montón de cosas en el medio. Yo después tuvimos una Commodore 64 en la que ahí me enteré, no, en realidad tuvimos una Texas Instrument, que ahí me enteré por primera vez que existía la programación. El papá nos mostró que, me mostró, vos no estabas todavía. Me mostró que, nada, vos tipeabas un texto en la computadora y realmente podías hacer suceder un juego. Hasta ese momento los juegos eran algo mágico, ¿viste? Algo que viene de, no sé, del éter. ¿No? Ese fue el momento en el que dije, pero pará, yo puedo hacer una de esas cosas. Y fue un momento de epifanía total en la que dije, ok, ya está, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, bueno, siempre traté de programar un poquito, sí, autodidacta, sin nadie que me enseñe, no tenía gente que me enseñe a hacer algo así en ese momento. Obviamente no había YouTube, no había internet, no había nada, entonces no había libro ni siquiera. Entonces era todo de cero, más que nada. Y era el manual y probar lo que decía el manual de la computadora para ver qué pasaba y tratar de hacer un poco con eso. Pero en realidad, juegos, recién me largué a hacer en serio a los 32 años. Todos mis 20 me la pasé trabajando como programador o como jefe de programación en Gameloft, eh, como aprendiendo a programar profesionalmente, si querés. Mm, Y, pero yo creo que no, te saltaste muchos pasos ahí. Porque ok, yo, desde que tengo memoria, hacía juegos. Yo me acuerdo en Villa del Dique que hacías como laberintos en papel. Me acuerdo que hacías laberintos en papel y yo los jugaba. Me acuerdo que era como que estabas haciendo el Eye of the Beholder. Era el juego que jugábamos en esa época. sí, sí, Entonces, sí. como hacer cosas de juego, como diseñar la parte creativa, vino mucho antes de esa parte profesional. ¿O no? ¿O Sí, me sí. equivoco? O sea, vino antes, pero era más que nada una fantasía. Ponele, he hecho pequeños juegos para la Commodore 128, eso, pero era tipo laberintos, y luego tenías que ir, o sea, con el muy rudimentario todo lo que podía llegar a ser. La realidad que el diseño de juegos requiere un skill set y eh, ¿cómo decirlo? Como una actitud o como un background que no es tan fácil, no es tan sencillo. Y definitivamente cuando era chico no tenía las herramientas para hacerlo y menos aún no teniendo ningún referente. Claro. Entonces, bueno, medio que se frenó todo ahí y como no tenía por dónde avanzar, no supe por dónde avanzar, dije, bueno, voy a estudiar ciencia de la computación, que es algo que me acerca a hacer juegos, y después veo. En el medio conocí gente que hacía juegos y empecé como a hacerme como una comunidad, si querés, pero no me pude largar hasta recién los 32, después de haber pasado como 10 años de trabajar en software. Me parece muy interesante que uses eso como momento bisagra, porque, digamos, la ADVA, ¿de qué año es, por ejemplo? Ya vamos a explicarle a la audiencia qué es la ADVA, pero la ADVA La vos tenías asociación, sí, la 26. Asociación Desarrolladora de Videojuegos, que fue desde el 2000, es del 2001, 2001, por ahí se hicimos. Ahí donde la fundamos. Tenías Ya, 26, 25. sí, sí. Ya ahí había gente que estaba haciendo juegos profesionalmente. Muy poca, Y, pero había. y si no hacías juegos, ¿qué hacías vos en la ADVA? Y qué sé yo, quería estar ahí, digamos. Entonces yo estaba ahí, me juntaba con toda la gente que hacía juegos. Y aparte hacía cosas en mi casa, hacía cosas chiquitas en mi casa que nunca terminaron de ser el juego. Eh,
Sí, hubo Chululeabas. un... Sí, sí, quería ser parte porque sabía que eventualmente lo iba a hacer. Simplemente no estaba preparado todavía para hacer eso y aparte estaba de novio con Verónica en ese momento, yo me quería mudar, quería tener una casa, digamos, quería tener ingresos y qué sé yo, y apareció la oportunidad de trabajar en una empresa de seguridad informática y fue como, ya fue, joder, vamos por ahí primero, después vemos qué hacer. Y bueno, y ese desvío fue un desvío de 10 años, Claro, finalmente. claro. O sea, y para entender, porque yo me acuerdo de otra cosa de cuando tenías 18, que me acuerdo que en un momento tuviste el breve sueño irreal de irte a estudiar a Estados Unidos. Yo me acuerdo que tenías como unos documentos que eran como universidades de juego en Estados Unidos, pero era Claro. imposible de pagar, era como $40.000 al año, era una cosa de Sí, locos, sí, ¿no? era una cosa así. Sí, la pedía Full Sail, que en ese momento era una universidad como prestigiosa en Estados Unidos de desarrollo de juegos, y les pedí los datos y todo, pero era también medio una fantasía. Yo ya sabía, ya cuando les pedí que me manden todo el material de la universidad, yo ya sabía que no iba a poder pagar una universidad en Estados Unidos, ni estar en Estados Unidos, imagínate, era lo que tenía que pensar. Claro, pero a mí me interesa mucho todo esto, porque las motivaciones con las que llegás a los juegos es parte de una historia personal, ¿no? Vos decís, no tengo las herramientas para hacer juegos, tengo una curiosidad para hacer juegos. Lo más realista es hacer ciencias de la computación y entrar en una empresa en el ambiente local. Bueno, ¿vos ves ese periodo como un periodo necesario, transformativo, oficial, o sentís ahora que haces juegos que decís, fue un desvío? Si hubiese ido directo a hacer juegos, por ahí hubiese llegado donde estoy antes, o ¿cómo lo percibís vos? Y o sea, medio difícil de jugar porque hay muchas variables en el medio. Una de las cosas que hizo haber trabajado en software es que aprendí a programar en serio. Aprendí a programar de verdad, vemos. Cuando vos tenés que hacer software industrial, cambia tu cabeza completamente. Cuando tenés que hacer algo y tiene que usar miles y miles de personas, no trabajás de la misma manera, ¿no? Que cuando estás haciendo juego prototipo en tu casa para Ivan Build, no es lo mismo. Entonces yo creo que un aprendizaje importante ahí. Lo mismo después cuando pasé a Gameloft, yo tenía a cargo 120 programadores. Era un ambiente corporativo, era un ambiente corporativo hostil aparte, porque Gameloft era una empresa que estaba gobernada con el miedo. Entonces hubo un aprendizaje también ahí de nadar en las aguas con tiburones, si querés. Entonces, cuando después decidí renunciar a Gameloft y hacerme full indie, yo ya tenía un bagaje importante, ¿no? Tenía cierta habilidad de poder producir software decente y de lidiar con gente hasta cierto punto, ¿no? Si yo hubiese arrancado por juegos desde el principio, capaz hubiese terminado trabajando en una empresa local, qué sé yo. Lo que sucedió a los 32 es que yo fui directo a industria internacional. O sea, yo a los 32 dije, bueno, ahora voy a renunciar, me voy a hacer indie y mis héroes mis objetivos estaban en Estados Unidos, no estaban acá, no estaban limitados por la escala local. Entonces, o sea, es difícil, ¿sabes? O sea, sí, me hubiese gustado empezar unos años antes, pero yo creo que eso hubiese estado bien también. Pero sí, no sé qué sería. No sé qué sería si nunca hubiese hecho esos 10 años. Claro, claro. Y cuando vos mencionás 32, ¿es cuando te lanzaste como indie? ¿Ese Claro. es el evento? Cuando Ujú. renunciaste a Gameloft y Renuncié a te pusiste Gameloft. Claro, y hacías renuncié tus a propias Gameloft, en el que cosas. ya tenía un lugar reacomodado. En Gameloft estaba re cómodo, cobraba bien para lo que es, digamos, software. Eh, Era amigo del CTO. Estaba bien posicionado en Gameloft, estaba cómodo, podía hacer cosas. Eh, lo que pasa es que era tan exigente el trabajo que no me daba la cabeza para ir a trabajar a la oficina y después volver a mi casa y hacer cosas independientes. Lo intenté un año casi, intenté 6 meses, un año. Intenté decir, bueno, ahora me siento en mi casa, encuentro el proyecto que mi hogar les puso para renunciar y renuncio. Eso no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba. Seguía pasando tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. Y yo un día que dije, bueno, no voy a poder, no puedo hacer esto así. Y dije, bueno, voy a renunciar sin nada. Y Claro. Y vos dentro de este periodo, porque yo me acuerdo de Angry Machine, vos trabajaste en Core Securities haciendo UI en C++. Yo todo esto a memoria, lo tengo. Y ahí hiciste Angry Machine y ahí eras como una consultora independiente de juegos. sí, no, o sea, estamos haciendo juegos indie, pero duró 6 meses el proyecto. Porque la realidad es que cuando yo renuncié a Core y dije, bueno, voy a alargarme a hacer indie, duró 6 meses la aventura porque teníamos un solo cliente. ¿Entendés? Y cuando se cayó ese cliente nos quedamos sin ingresos y lo que hacíamos, que era juegos para celulares, en la era pre-smartphones,
vos no podías hacer juegos en celulares así independientes, necesitabas tener contratos individuales con cada empresa de telefonía de cada región del planeta. O sea, había que ir personalmente a hacer un trato con cada una de esas empresas. Y nosotros no teníamos el músculo, éramos dos gatos locos en la oficina, no teníamos el músculo para hacerlo y dijimos, che, no va a funcionar. Entonces disolvimos la sociedad. Yo, la verdad que hacer juegos en la época pre-iPhone es como hablar de algo muy extraño, porque apareció rápido y desapareció rápido. Fue como, brup, brup, ¿no? Porque en esa época los juegos eran 8 bits, con suerte, menos, no sé, 2 bits, no sé qué era, porque no tenías colores, no tenías, tenías Estamos hablando de como, celulares, de sí, celulares preform, sí. Bueno, igual había un poquito, el Nokia, el 6600, el 4400 eran modelos muy usados en el mundo, que estaban por todos lados, y tenían color y tenían algo de poder de procesamiento, pero bueno, sí, era muy rústico, era todo muy rústico. Igual la peor parte de hacer juegos para celulares no era eso. La peor parte de hacer juegos para celulares es que no era el mismo, vos agarras el mismo modelo de Nokia y lo llevabas y lo comprabas en Argentina, lo comprabas en Chile, lo comprabas en Brasil, lo comprabas en Uruguay, o sea, el firmware, el software que corre el celular no era el mismo. Entonces mm, es prácticamente como si fuesen celulares diferentes. claro. Entonces, vos cuando hacías un juego que tenía que correr en todo eso, tenías que hacer una versión del juego para cada modelo de celular, de cada región, de cada versión de ese celular que fue sacando el carrier. Era demencial. Gameloft tenía 5.000 personas, cuyo trabajo, la enorme mayoría de esa gente, su trabajo era agarrar un juego y golpearlo hasta que Sí, entrara en algún celular pedorro de algún lugar claro. del mundo, ¿no? Era eso lo que hacía Gameloft y lo hacía con músculo, lo hacía con gente, o sea, cantidad de gente, era fuerza bruta, sobre el programa fuerza bruta. Igual yo diría que lo de Angry Machine fue instrumental a que consigas el trabajo de Gameloft, Y porque sí, porque ya estaba haciendo juegos para celulares. Entonces, cuando llegó Gameloft y dijo, estamos buscando gente. De hecho, fue Santiago Siri el que me puso en Gameloft. Porque cuando ellos llegaron, Santiago ya era conocido. Entonces lo contactaron, le dijeron, che, vos que estás en tecnología, no conocés a alguien que quiera venir a hacer juegos. Él vino, trabajó en Gameloft con nosotros un par de meses. Y me llevó a mí y a Marco, mi socio. Nos llevó a los dos a trabajar junto con él cuando arrancó Gameloft. Es decir, éramos 3 personas en una de las torres esta de Puerto Madero, una oficina alquilada en la torre de Puerto Madero, hasta que, bueno, se acomodó Gameloft y empezó a armar un estudio en serio que terminó teniendo 700 personas. época de ticket canasta para la gente grande, Sí, esas que Ticket se le Canasta. pongan el reloj emocional. El reloj Sí, 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 emocional estaba, en para esa que. época había Ticket Canasta, sí. Bueno, pasó Gameloft, experiencia corporate, ahora sí es listo. No puedo hacer este trabajo y ser un desarrollador de juegos, ya tengo los skill sets, tengo por ahí la espalda económica, tengo un poco de aire, oxígeno, contactos. Me lanzo a hacer juegos, que es lo primero que, digamos, el primer paso, ¿qué ibas a hacer? Y yo lo que pensaba hacer era actualizar Gameloft y dije, bueno, me voy a poner a hacer que es un juego comercial, que es un juego que puedo vender. Ya en ese momento, yo cuando entré estaba arrancando la era dorada indie. Que lo que pasaba antes de la era dorada indie es que para poder hacer un juego vos tenías que ir a una publicadora, necesitabas mínimo 3 millones de dólares para poder hacer cualquier juego, porque en ese momento había que distribuirlos con CDs, o sea, alguien tenía que ir a imprimir los CDs. Entonces era como medio las editoriales de libros, viste que acá si vos querés publicar un libro, las editoriales se quedan con el 90% de todo porque te dicen, no, imprimir es carísimo, entonces, viste, como que eh, tu aporte, que es el libro, que es lo más importante de querés, es lo que menos cobra, digamos, en todo ese proceso. Antes videojuegos era así también. Vos tenías tu estudio, hacías un juego y ligabas el 10% con suerte de lo que sea que hicieras juego. Cuando vino la era digital, el que se empezaron a vender juegos directamente en digital, eh, arrancó una especie de era dorada indie en el que decía, che, pero pará, yo en mi casa o con 2 o 3 personas más podemos hacer un juego, venderlo y hacer millones de dólares. Eso era impensable antes. Entonces yo cuando entré, ya hacía 3 años que estábamos en esa movida, ¿no? Que el juego ya estaba en esa movida. Era un muy buen momento para largarme también, porque ¿viste? La ola estaba empezando a subir. Eh, entonces, cuando renuncié, lo primero que dije, bueno, voy a hacer mi juego indie. Lo que pasa es que, como te dije, no tenía ni idea. No sé, no tenía ni idea, ni un deseo, pero ni una idea. Entonces fue pasarme en mi casa un montón de tiempo prototipando ideas de juegos, a ver si alguna me terminaba de convencer, como decir, me la juego por este. Y empezaron a pasar los meses y la idea no aparecía.
Y lo que sucede es que esto me di cuenta en cierto momento que el problema de cobrar sueldo es que cuando dejas de cobrar el sueldo, te das cuenta de que los ahorros de sueldos, te estoy hablando de 10 años sueldo, y te estoy hablando de sueldos altos, porque yo en Core cuando entré cometieron un error y me pagaban como senior a pesar de ser junior. Con ese sueldo y con el sueldo de Gameloft, que era el líder técnico, o sea, el programador que más cobraba, si querés, en el estudio, la plata que ahorré con esos 10 años de trabajo me duraron 2 años sin ingresos. O sea, en 2 años desapareció toda esa plata, quedó nada. Y está bien, podemos decir, bueno, la podrías haber invertido, no sé qué, poner que tenías suerte en invertir un par de cosas. Bueno, 3 años, 4, listo, ya está, 4 años. De 10 años, 4 duraron los ahorros nada más. Y estaba viviendo una vida mucho más austera que la vivía ahora, muchísimo más austera. Bueno, ¿qué iba todo? Sí, los primeros pasos. Entonces, pasaban los meses y no aparecía la idea. Y entonces, bueno, entre que probaba cosas para ver a qué le pegaba, en cierto momento me puse a hacer un pequeño proyectito en el que lo hice por joder. Lo hice por joder. En ese momento estaba leyendo a Italo Calvino y encontré un cuento de él que me gustó mucho. Y dije, bueno, no sé, se me ocurrió una imagen y dije, voy a hacer un juego con esta imagen que tengo de este cuento de Calvino. Me lo puse a hacer, hice un minijuego, mini, que dura 10 minutos al sumo, y lo publiqué en Congregate, de estos sitios antes donde podías jugar juegos web gratis. Los publiqué pensando que, en Flash, lo publiqué pensando que ya fue, es algo que lo tiro ahí, no lo va a jugar nadie, ni siquiera califica como juego, ya fue, lo tiro ahí y veo qué pasa. Mientras estoy buscando mi proyecto comercial, ¿no? Y bueno, sucedió que explotó ese pequeño juego que había hecho, explotó, o sea, claramente llegó en un momento en el que había mucha receptividad, fue muy controversial también, es como que fue parte de una discusión que se empezó a armar sobre qué es un juego, no es un juego, los juegos son arte, no son arte, estaban empezando a aparecer toda esa discusión, y mi juego fue parte de este movimiento de gente que estaba empezando a hacer videojuegos que no se trataban de entretener, sino de hacer como una expresión artística, si querés. Entonces, bueno, de repente pasé de ser completamente ignoto, estar en mi casa encerrado comiéndome los ahorros, a que de repente la comunidad internacional dijo, che, está este chabón acá, está haciendo algo interesante. Sería bueno que veamos qué anda o qué más puede hacer. Y entonces empecé otro juego que se llamó Today AI después, que estaba en la misma línea que el anterior, y ese le fue todavía mejor, hizo todavía más impacto que el anterior. Entonces, medio que ya me empecé a hacer un lugar. Entonces, cada vez que viajaba, yo viajaba igual todos los años a la Conferencia Internacional de Desarrolladores de Juegos que ocurre en San Francisco. Y, y claro, iba y ya de repente me invitaban a las fiestas, me daban bola, traté de conseguir, no me tomaban como un sudaca ignoto. Y entonces me empecé a hacer un lugar en la industria. Cuando vos te haces esos pequeños lugares, empiezan a aparecer oportunidades nuevas también. Y entonces medio que mi carrera empezó medio del pedo, o sea, no era lo que yo quería hacer. Yo quería hacer un juego comercial y los juegos que hice por entretenido, por necesidad, si querés, una necesidad expresiva, si querés, son los que terminaron encontrándome el lugar en la industria. Tengo algunas preguntas acá. El primero es, ¿Congregate te pagaba por los juegos? Congregate era una plataforma que vos subías juegos Flash y monetizaban con ads, algo que ahora se siente como que es arcano, pero así funcionaba en la plataforma. Sí, Congregate, yo creo que te daba plata, te daba plata por ads, pero eran como, nada, Nada. era simbólico todo eso. O sea, incluso con un hitazo por ahí hacía $300. O sea, no era algo significativo. No, tenía otro modelo de negocios hacer juego Flash en ese momento, que era que vos hacías el juego Flash y después buscabas un sponsor, y el sponsor sí apostaba a que tu juego iba a ser un hit, entonces te daba, no sé, $2.000, ponele. Y entonces después los chabones los ponían ads en todos lados y los mandaban a todos los sitios, entonces hacían plata de esa manera. Algo que fue gracioso, cuando yo terminé Today AI, tenía la versión de Today AI andando, también fui a estos lugares de shopping de sponsors a ofrecer el juego y no le dieron hola, pero nada. La única oferta que tuve fue uno que apareció, me dijo, está cute, te doy $200. Entonces yo estaba frustradísimo, o sea, lo puse ahí en el market y nadie le dio boleto. Entonces son sponsors que tenían métricas y sabían todo que iba a funcionar y que no, miraban todo lo que iba, y te catato, tiraron una ficha, todo. Todos fueron, miraron el juego y dijeron, no. Entonces, bueno, se lo conté a mis amigos, uno de mis amigos que en ese momento tenía un montón de plata,
norteamericano, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Yo te doy 5 lucas verdes, hostealo vos, y lo único que te voy a pedir es que no tenga ads. Nada más. Que el juego no tenga ads, vos hostealo y yo te doy $5.000. Dije, bueno, sí, obvio, agarré eso. Bueno, fue un hitazo. De hecho, lo que sucedió cuando salió 8 Day es que fue cubierto por la prensa estándar, en ese momento, PC Gamer, Kotaku, que no cubrían juegos indies. No, la prensa no cubría juegos indies. Ninguno, ni siquiera los exitosos. No cubría juegos indies y cubrieron 8 Day. Si querés cierto placer de que los sponsors que fueron y dijeron, no, este juego de mierda, no tengo el culo. De repente miraron y dijeron, puta madre, boludo, es un hitazo que trascendió todos los juegos Flash. Entonces, es como, Ciudad era una locura, entonces había hecho 1.000.000 de gameplays en un mes, pero era una cosa absurda lo que había pasado. Sí, para los que no conocen este juego, era como un poema, ¿no? Y vos movías las palabras del poema para unlockear. Digamos, hay un patrón en los juegos, Daniel. O sea, hay un patrón. ¿No? Sí. Porque el anterior, el I Wish I Were the Moon, también era mover a los personajes para unlockear distintas historias. Y este era mover las palabras para como modificar un poema. Tenías un poema que te definía el mundo, te decía, bueno, este mundo oscuro, entonces estabas en el mundo oscuro. Si vos cambiabas la palabra, pues estoy en un mundo, qué sé yo, un mundo agitado, entonces todo se agitaba en el fondo. Entonces vos tenías que usar eso para ir avanzando en el juego y ir cambiando el poema, que al principio era muy deprimente y terminaba siendo como más sostenible. Sí, yo me acuerdo del. El I Wish I Were the Moon tenía esa cosa como que es experimental. O sea, yo no. Si vos sos un sponsor de juegos, si ves el I Wish I Were the Moon, entendería esto cómo puede. O sea, era muy corta la experiencia, era muy experimental, no era muy comercial. El gran problema es el mismo que ahora, que es retención. Mira, me dice, Claro, ¿cuánta retención tiene esto? Y ninguna, si y es un juego que ninguna. terminás en 10 minutos. Claro. Entonces no tiene retención. Que curiosamente es lo mismo que pasó con Netflix cuando publicamos Storyteller con ellos. Nosotros publicamos Storyteller con Netflix, ¿no? Salió ahí. Y es un hitazo dentro de Netflix. Storyteller es un juego de 2 horas, no tiene retención. Ellos están buscando juegos con retención. Y aún así, Storyteller sigue siendo uno de los top juegos de Storyteller, porque si bien no retiene a la gente que entra mucha gente a jugarlo, ¿viste? Entonces, eso es lo mismo que pasó con mis juegos anteriores. También no tienen retención, pero hay tanta gente que los va a jugar que compensa el hecho de que no enganchan a la gente, no tratan, viste, de mantenerte dentro del juego. Vamos a llegar al tema de las ideas por ahí, las originales, pero quiero ir un poco cronológico, así no nos perdemos. Vos estás en esos primeros 2 años como indie, el Today I Die fue a los 2 años, a los 4 años, no me acuerdo Claro, cuándo. el primero fue el 2008, fue A Wish I Were the Moon, y el 2009 fue Today I Die. Ah, bueno, cerquita. Ujú. ¿Y vos cuándo te arrancaste con esto? El 2008, ¿2006? 2008. Ah, o sea, al toque. al toque. Bastante rápido. 2008, yo renuncié y a los 6 meses existía Wish I Were the Moon. Ah, bien. No, nada mal. Ujú, No, ujú. tuviste resultados. Bueno, sale el Today I Die y de ahí. Y de ahí, lo que pasa es que, bueno, yo me estaba quedando sin ahorros, los $5.000 que me habían dado estuvieron buenísimos, pero viajaba a la GDC, viajaba a la conferencia de San Francisco, me los patinaba porque Claro. era una fortuna. Y entonces me empecé a quedar sin ahorros, y en medio de la desesperación yo me había enterado que existía un mecenas que le daba plata a ciertos creadores independientes si hacían cosas copadas, qué sé yo. Y resulta que era amigo de un desarrollador que yo conocía, entonces lo contacté a este intermedio y le dije, che, presentámelo porque necesito plata. O decirle que, o hablarle bien de mí o algo, no sé. No sé cómo es el proceso de ir a buscar un MC. Entonces, bueno, nada, me pusieron en contacto, hablé con él y él me dijo, bueno, dale. Y me daba $1.000 al mes. A cambio de nada, él no quería que ponga su nombre en ningún lado, que haga cierto tipo de juego. El chaval me dijo, el único requisito es que tenés que estar haciendo juegos. Si dejás de hacer juego, avísame y le doy esa plata a otra persona. Pero mientras estés haciendo juego, no pasa nada y te lo doy por 2 años. Me lo terminó dando finalmente como por 4, 5. El chaval me dijo, mira, te lo voy a seguir dando porque a vos te doy los $1.000 y te sirve un montón más que si se lo doy a europeo o norteamericano. En ese momento, el momento que él me daba los $1.000, podía vivir con $1.000. O sea, me alcanzaba para vivir y pagar el alquiler y todo. O sea, pagaba el alquiler y vivía con eso, ¿no? Pero no vivía súper bien. O sea, vivía comiendo casa y todo, pero vivía, podía vivir. Es difícil vivir con el hacha en el cuello de la Y plata. es.
Y es un poquito así, es un poquito así. Em, bueno, la cuestión es que en algún momento eso no alcanzó, porque bueno, estamos en Argentina y en cierto momento los costos en dólares de vida empezaron a subir. Entonces dije, che, bueno, yo ya no puedo mantener un alquiler y vivir al mismo tiempo con $1000. Eh, y yo en ese momento dije, bueno, necesito hacer algo que sea un proyecto comercial. Y entonces seguí una idea vieja que había tenido en el 2008 también, que se llamaba Storyteller. Entonces empecé a hacer un juego llamado Storyteller, que es un juego sobre armar historias, en el que nosotros te damos un título, tipo un asesinato por ceros, y vos tenés que poner personajes en una historieta que interactúan entre ellos y forman una trama, y vos tenés que armar una trama que sea un asesinato por ceros. Así es como funciona Storyteller. Entonces había empezado a hacer ese juego y, eh, y bueno, nada, yo hice una apuesta full. En ese momento, la distribución digital era cerrada. Me refiero a que para poder distribuir tu juego comercial digitalmente, tenías que ir a hablar con la plataforma, sea Steam, por él, supongamos sobre Steam, que es una plataforma de distribución digital de juegos muy usada. Tenías que ir a hablar con ellos, tenías que seducirlos con tu juego, tenías que decir, bueno, dale, te vamos a permitir poner el juego en la plataforma, todo manual era. Y tenías que ir a hablar con ellos en persona, ¿sabes? Porque si ibas mails, todas esas cosas, no te dan ni bola. Entonces tenías que ir a hacer un caso, todo. Toda la única manera de que te metan ahí era conocer un montón de gente que ya estaba en Steam, entonces ellos iban, te recomendaban, era una cosa cerrada. Entonces, bueno, hice todo ese trámite, hablé con todo el mundo, qué sé yo. Me presenté el Festival Internacional de Juegos, que es un Cannes para videojuegos, o sea, que es para juegos independientes, y puse Storyteller y ganó un premio, ¿no? Cuando pasó eso, que Storyteller ganó un premio internacional, que es muy divertido porque si van a ver la forma del momento en el que recibo el premio, soy la primera persona que se paró a dar el discurso en español en su lenguaje nativo en ese festival. A los amigos Eh, latinoamericanos. tal cual. No, un Es papelón. así, hermanos, dije, no, amigos. Por eso no le daban el micrófono a la gente en español, porque decían estas cosas. Le decían los Bueno, comentarios espero como que, hermanos que, latinoamericanos. que rueguen que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder que me suba ahí, porque la próxima vez va a ser mucho más violento, lo voy a decir. Eh, bueno, la cuestión es que el juego ganó un premio, entonces, bueno, quedó como probado que era un juego que valía la pena publicar y qué sé yo. Entonces, Steam me dijo, bueno, dale, te vamos a permitir publicar Storyteller con nosotros. Terminalo y lo publicas, ¿no? Entonces yo ya tenía todo armado para poder publicar Storyteller, ¿no? Y después tenía el mecenazgo que me sostenía un poquito, pero me estaba empezando a quedar corto. Entonces dije, bueno, la mierda, yo digamos, voy a seguir trabajando un par de años más en este juego, lo voy a publicar, va a ser un montón de guita, pero si vos publicabas un juego en Steam que fuese razonablemente bueno, en esa época mínimo hacía 2 palos verdes. Mínimo. Claro, Tenía que ser un juego razonable. Una vez que habías pasado la barrera de Steam, listo, plata garantizada. Porque claro, claro, salía un juego por día. claro. Esa era la gracia. Esto lo pienso yo desde el otro lado, ¿no? Si vos tenés una plataforma, pero vos elegís quién entra, por ahí lo que quería hacer Steam era armar la rueda, asegurarse que todos los juegos que se publican hagan plata. Mientras tengas la ventaja en el mercado, tenés como que la demanda está así, entonces vos elegías los ganadores y te asegurabas de que todos ganen. Por ahí después le vino el tema de, uy, viene otra plataforma que me compite, ya no puedo ponerme loco porque si no se me van todos, ¿no? Sí, igual ni siquiera fue eso, ¿eh? Porque Steam lo hizo de propia iniciativa en cierto momento. Dijo, che, no queremos elegir a mano los juegos nosotros porque nosotros no confiamos en nuestro propio criterio para elegir los juegos. No sabemos qué cosas les van a ir bien y qué cosas no. O sea, un par de hits indie tuvieron que ellos hicieron apuestas así como medio. Dijeron, bueno, vamos a dejar que este juego pase, pero le tenemos cero fe y de repente fue un hitazo increíble. Entonces la chavales dijeron, che, bueno, claramente nosotros no sabemos cuáles son los juegos que le va a ir bien. O sea, reconocieron que ellos no estaban equipados para curar juegos. O eso es lo que decidieron ellos, ¿no? Entonces decidieron abrir la plataforma, decir, bueno, lo hicieron de a poco, con varias iniciativas, pero empezaron a abrir la plataforma y dijeron, ¿saben qué? Vamos a permitir todos los juegos. Hiciste algo que es una cagada, no importa, también te lo dejamos pasar. Era el Es como Greenlight, no que, era Greenlight el claro, primero hicieron programa. Greenlight, que era un proceso como también cerrado, pero más abierto, donde vos podías postularte, entonces había un sistema que elegía un poquito, lo automatizaron un poco. Y después dijeron, chao, no necesitamos Greenlight, nada directamente, vos ponés tu juego, o sea, sé lo que quiero. ¿No? Bueno, Después se abrieron entonces, completamente. estamos con Storyteller, ganó un premio, todavía no está Sí, en etapa comercial. Hay una expectativa no. de que si se lo publicás en Steam y Steam te da bola, hay plata.
¿Y ahora claro. qué pasó? Y lo que pasó fue que yo ya no podía sostener más el alquiler y el coso y mi vida al mismo tiempo. Entonces dije, bueno, me voy a lo de mi vieja a vivir unos meses hasta que termine Storyteller. Y bueno, cuando lo publique va a ser un montón de guita. Bueno, no importa, veo. Tuve un año viviendo con mi vieja, bueno, no caliente. La realidad no fue esa, finalmente. La realidad es que hacer Storyteller era mucho más difícil de lo que parecía. Mucho, mucho más difícil de lo que parecía. Y terminé viviendo 9 años con mamá. em, ¿Qué fue lo difícil? y lo difícil de Storyteller era que, ahora lo entiendo mejor, ¿no? Pero en ese momento no lo tenía tan claro. Que es que yo tuve como una carrera meteórica en juegos. Entonces yo renuncié y a los 6 meses tenía un juego que era un hit y al año tenía otro hit. Entonces era como, eso no es la forma natural en la que la gente se introduce en un oficio nuevo. Entonces lo que sucede es que para cuando yo encontré la idea de Storyteller y dije, voy a hacer esta idea, no estaba equipado todavía yo para dirigir un proyecto así. Es un proyecto muy difícil de hacer. Prácticamente nadie en la industria hace juegos como Storyteller porque tienden que son muy brutales, muy difícil de hacer, ¿no? Incluso para gente que tiene muchísima experiencia. Entonces, yo me mandé porque, bueno, yo no sabía que me estaba metiendo tampoco. Y haciendo ese juego descubrí que no me daba el skill. No es que descubrí, por ese momento no lo sabía, pero no me daba el skill para hacer Storyteller bien, como tenía que ser, para hacer un buen juego a partir de Storyteller. No tenía suficiente entrenamiento como diseñador de juegos para hacerlo, ni como director, ni nada. Entonces, ni como programador de juegos, ni nada. No tenía suficiente experiencia en ningún eje. Entonces, no quería publicar un juego malo, ¿no? Porque no quería publicar un juego malo. Entonces, bueno, medio que me trabé ahí entre mis expectativas de qué es lo que quería publicar y cuánto realmente yo era capaz de hacer. Igual, en esos 9 años, no solamente sucedió Storyteller. Yo hice otros 2 juegos. Uno que no se publicó nunca, que lo tenemos ahí, que no se publicó nunca, se llama Ernesto. Y después hicimos otro juego que se llama Fidel, que ese sí lo publicamos y fue comercialmente mal. Pero bueno, fue una buena apuesta. Que hicimos en el medio de Storyteller. O sea, paramos Storyteller, hicimos esos juegos y después retomamos Storyteller. Bien, ahí dijiste paramos. Cuando hiciste el Storyteller original, ¿estabas solo o estabas con Jeremías? No, estaba solo. El Storyteller original que ganó el premio lo hice yo solo. Y después dijiste, tengo que hacer esto comercial, no tenías un mango, así que no podías contratar a otra persona, pero vos estabas, uy, me falta lo técnico, me falta la experiencia creativa, me falta pulirlo, me falta un montón de cosas que no, por ahí te tomó mucho tiempo ir adquiriendo, pero para cuando llegaste Ernesto, ¿seguías solo vos? No. Yo antes de Ernesto, después de que gané el premio, lo sumé a Jeremías. Jeremías iba a ser el artista de Storyteller. Y básicamente le di porcentaje de regalías del juego. Porque no podía pagarle o le podía pagar muy poco. Entonces, con él arreglé regalías. Pero eso fue hace mucho. Entonces, Eso eso fue fue hace hace mucho mucho tiempo. tiempo. Eso fue hace muchísimo tiempo. Jeremías estuvo mucho tiempo trabajando conmigo sin cobrar también, siempre con la promesa de una regalía. O sea, hizo una apuesta. Él también apostó 10 años de su vida en que nuestros proyectos iban a salir, ¿sí? Y vos decís que había limitaciones. Estabas trabajando con Jeremías y, digamos, Ernesto para vos fue como un recreo del proyecto de Storyteller. Ernesto y No, Fidel. íbamos a hacerlo comercial. De hecho, íbamos a firmar un contrato de publicación y todo con esto. Ok, Solamente que apareció una pequeña idea de hacer Fidel, que era una variante de Ernesto, y nos dijeron, che, apareció un tipo que nos dijo, necesito que me hagan un juego nuevo en 3 meses. Si lo pueden hacer, le doy 15 lucas. Claro. Entonces dijimos, sí, dale, lo hacemos. Entonces hicimos un spin-off de Ernesto que se llamaba Fidel. En 3 meses se lo dimos y después lo miramos y dijimos, che, está bueno este spin-off. Hagamos el spin-off y después retomamos el original. Entonces nos pusimos a hacer el spin-off que nos llevó 2 años. Publicamos Fidel y nada, nosotros estamos contentos porque el juego está bien, pero no le fue bien comercialmente. O sea, no pagó ni lo que nos costó hacerlo. pero el tipo que pagó esos $15.000, ¿era un publisher? Sí, ¿Era era un dueño de publisher. la IP? ¿Era dueño de la IP No, o Fidel? no, 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 no. En esa época ellos tenían este programa en el que te daban $15.000 porque les hagas un juego y ellos tenerlos exclusivamente en su sitio por 6 meses. Ah, bueno, está bien. Está bien. Era solo eso. Y Eso solamente fue, se lo daban a gente específica, ¿no?
Ese fue Indie, ¿cómo se llama? Bundle. Sí, eso fue Humble Bundle. Sí, Humble Bundle que hacían esto de los paquetes de juegos y que eran ellos. ¿Existe Humble Bundle todavía? No, o sea, sí existe como la distribuidora, pero pusieron a publicadores y se fundieron hace un par de semanas. Hace un par de Eh, semanas. sí, hace un par de semanas se fundieron. Estamos en un año en el que se están fundiendo todos en la industria de videojuegos. Entre este año y el anterior, todo se está hundiendo. Sí. Estamos en una malaria. Me acuerdo. Humble Bundle es una empresa de Y Combinator. Esto es para la gente de mi. O sea, una de las pocas empresas de juegos en las que invirtió Y Combinator. Pero era una empresa al momento en el Sí, sí, 2010, claro, les iba 2009. re bien, porque ellos hacían esto de los paquetes, porque en ese momento no existían, pero hacían esto de los paquetes de juegos. Te decía, bueno, vos dame $15 y te doy 7 juegos. Entonces decía, sí, dale, por $15 me llevo 7 juegos, entonces hacía un montón. Después Steam lo terminó incorporando en su workflow, así que esos paquetes están por todos lados ahora. Pero en ese momento era la novedad, bueno, a ver cuál es el paquete del mes. Entonces te decía, bueno, tenemos estos 7 juegos, te damos $15, te lo damos. Entonces les iba súper bien, hicieron un montón de guita haciendo eso, un montón de guita. Y los desarrolladores también, ¿eh? Porque vos ibas con tu juego que ya estaba por ahí hace 2 años que lo habías sacado, y lo metías en el paquete y de repente te caía un palo verde. Entonces, Y sí. Y ahora yo quiero entender como la planificación. Si estabas medio acogotado con la plata y estos eran proyectos que te daban un poco de oxígeno. Digamos, vos y Jeremías, ¿cuánto se imaginaban que le iba a tomar Storyteller en terminar? ¿Ustedes decían, le falta un año? ¿Y después resulta que fueron 4? ¿O iban recalculando y decir, che, nos falta un montón, nos falta un montón? no, siempre decíamos que iban a ser 2 años, ¿no? Pero siempre eran 2 años. Pero no cambiaba, el ETA Cual- cual- era siempre. y cualquier momento que nos preguntaba faltaban 2 años, eso sería el problema. ¿Y El no te número nunca se quemaba achicaba. no te quemaba la sensación de falta de progreso? Sí, obvio, vale, vale, vale. Horrible, ¿no? Una cosa que fue medio terrible fue que toda la época en la que vivía con mamá, eh, era levantarme, todas las mañanas me despertaba en la cama mirando el techo y tenía que hacer un esfuerzo por tragarme toda la vergüenza que sentía de estar en la situación que estaba, y una vez que hacía todo ese ejercicio me levantaba para ir a trabajar. 9 años de esa manera. Ibas al calendario y ponías otro día más me falta. Y te ibas corriendo la fecha del release Se date, iba un corriendo día, la todos fecha, los días. la fecha no se movía. Estaba siempre ahí. Estaba siempre ahí. Me llevó Difícil. mucho tiempo entender que necesitaba ayuda en ese Ah, proyecto. Necesitaba ayuda para terminarlo. Jeremías no era esa ayuda. mm. Jeremías me acompañaba, pero Jeremías no era el que tenía que ayudarme a terminar ese juego. ¿Y Eh, qué tipo de ayuda? y eventualmente la encontramos. Eventualmente era, o sea, si vos lo pensás, es obvio la ayuda que necesitábamos. Lo que necesitábamos era una publicadora. Es una publicadora que nosotros fuésemos y le dijimos, che, paganos un sueldo para que no tengamos que preocupar por plata y que sea una fecha en la que tenemos que terminarlo. ¿Entendés? Entonces, sea lo que sea que tengamos, lo tenemos que publicar. Ellos fueron los que nos destrabaron, si querés, ciclo maléfico. Eh, lo fuimos a buscar a Annapurna, que es Annapurna Interactive, es una publicadora de Hollywood. Ellos hacen películas. Hicieron Her, la de Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson. Ellos hicieron esa película y se quisieron meter en juegos. Entonces empezaron a buscarse y juegos con una especie de perfil medio artístico. Entonces vinieron a hablar conmigo y nos financiaron Storyteller y nos pusieron una fecha límite. Que igual nos pasamos el doble, ¿eh? Nosotros dijimos son 2 años y medio y tardamos 4 años en sacar. Y ahora, para entender un poco la industria, porque hace un ratito decías, el publisher se quedaba con casi todo. Y después vino la era de self-publish estilo Steam, donde se quedan 30%, mucho más razonable que lo que había antes. Y de repente aparece un publisher como Annapurna y no es abusivo como los anteriores. Y si no, ¿cómo funciona un publisher Claro, moderno? lo que cambió es que los publishers inicialmente, antes de la era indie, los publishers eran un monopolio básicamente. Entonces, si vos querés hacer juegos, los tenés que hacer con un publisher, no puedes hacer nada más. No hay otra. Entonces los chavales agarran y dicen, bueno, te voy a pedir lo que sea, total, ¿qué vas a hacer? ¿Es esto o nada? O no hagas juegos, ¿verdad? Entonces la palanca que tenían era infinita. En esa etapa después empezaron a aparecer los portales casuales como Big Fish y qué sé yo, que hacían juegos para amas de casa, que también lo mismo, se pusieron brutales, eran brutales con los porcentajes. Tipo, agarrar y decían, no, nosotros te damos un porcentaje, pero mismo, ya 15%, 10%. Es una locura, vos haces todo el trabajo y
y ellos se quedan con el 85% de todo. Entonces, Bueno, adelantan la plata también, o sea, se comen el riesgo, adelantan, ¿no? sí, hacen algo de riesgo. Lo que pasa es que era abusivo, no necesitaban tener esos números. Dicho sea de Claro. paso, lo mismo pienso de Steam, ¿eh? Steam no necesita cobrar 30%, pero bueno, ese Pero es otro tema. les iba bien a los publishers, porque para mí, siempre que miro una noticia de la industria de juegos, está alguien explotando, digamos. Bueno, ahora sí, en este momento sí. En este momento está todo implotando. Están implotando porque hubo una burbuja en la pandemia en el que las ganancias de juegos aumentaron 30% cuando arrancó la pandemia. Entonces, bueno, hubo una especie de burbuja y ahora está implotando todo. Igual creo que hay mucho de pánico y fantasía también en esta crisis. De decir, uy, no, hay que achicarse, qué sé yo, esa chica por ahí. No sé, me parece que hay mucho pánico. Pero aquí va todo esto. Los Bien. porcentajes, todo eso. No, yo te preguntaba, digamos, como un publisher como este no era Sí. abusivo como el anterior, pero también competitivo con Steam. Claro, lo que sucedió es que o sea, antes de la era indie, los publishers tenían monopolio, te cobraban lo que quisieran, joder. Después vino la era indie. La era indie fue, nosotros publicamos nuestros propios juegos, no hay publisher, no necesitamos publisher, simplemente con el hecho de estar en Steam alcanza para que haga plata. Entonces, cortaron a los publishers completamente. De hecho, hay discursos, si vos ves en los festivales, el festival independiente y todo, chabones gritando fuck publishers frente a una audiencia de miles de personas llena de publishers. ¿Sabes? Entonces, hubo un momento en el que los publishers dijeron, bueno, nos vamos a tener que reducir al segmento en el que necesitan un montón de guita para poder hacer el juego. ¿Verdad? Entonces Claro. se achicaron. El tema es que es un segmento de altísimo riesgo. Entonces yo te digo, bueno, mira, por menos de 10 palos no te hago un juego. Entonces los Claro. chabones, bueno, es un montón de riesgo que tienen que asumir. Entonces, en cierto momento, lo que empezó a pasar es que se empezaron a abrir las plataformas digitales, empezaron a haber más juegos, pero eso empezó a aparecer un problema nuevo, que es que hay sobreoferta de juegos. Entonces, de repente la torta se iba agrandando, porque la realidad es que la torta de gente que jugaba juegos se iba agrandando a la medida que pasaba el tiempo. Pero la cantidad de juegos que entraban era tan grande que los pedacitos de torta de cada uno se iban achicando, digamos, rápidamente a Claro. medida que pasaba el tiempo. Entonces llegó un momento en el que había juegos que empezaron a fracasar comercialmente, o sea, empezaron a hacer menos plata de la que costaron. Entonces empezó a aparecer la pregunta de, bueno, ¿cómo luchamos por visibilidad? ¿Qué hacemos con la visibilidad? Entonces ahí es donde los publishers encontraron la beta. Entonces dije, mira, nosotros tenemos plata, tenemos contactos, nos vamos a especializar, nos vamos a dedicar a buscar cómo podemos hacer para que tu juego le vaya bien y nos quedamos con un porcentaje, pero esta vez un porcentaje mucho más razonable. Entonces los luchadores te dicen, bueno, vamos a quedar con el 50, con el 30%, no nos vamos a quedar con el Claro. 85%. Claro. O sea, los luchadores tuvieron que seducir a los indies para que pudiesen tener proyectos de menor riesgo, ¿no? De vuelta, si vos querés hacer un juego enorme, necesitas un publisher seguro. Claro, sí. Pero si haces juego chico, por ahí no. Entonces los chavales te tenían que seducir. Entonces bajaron un montón el tono de los publishers, ¿no? Ahora que estamos en una época en la que todo el mundo se está hundiendo, los publishers están volviendo a los regímenes más abusivos. Pasa que te adelantan plata, se comen todo el riesgo. Esa es la gran palanca que tienen, ¿no? Eso es lo que dicen. O sea, la realidad es que el riesgo es mínimo. O sea, dependiendo, Bueno, o sea, son juegos sí, el riesgo es mínimo. Son juegos indie. ¿cómo, O sea, los cómo chavales, mínimo? el riesgo es mínimo, el riesgo es mínimo. Los chavales tienen, imagínate, los chavales tienen, ponele 50 palos, ¿no? Los Sí, cuestan en 20 indies. sí. 2 de esos indies que van a hacer más plata que todos los otros juntos. O sea, Entonces decís, bueno, yo me arriba. Sí, no. el No hay manera que publisher me vayas a convencer igual. es el venture capital de la industria de juegos, ¿no? Es el Sí. que consigue la plata, trata de hacer que el negocio le vaya bien, pero en el fondo siempre es un juego de números y de que tengan un buen deal flow y no sé, supongo que hay un poco más de gusto, de buen gusto de cómo... Sí. En O sea, hay startups publishers que tienen, como cierta estética también, que buscan cierta estética de juegos. Claro. Estaba mirando acá la página de Annapurna y está ahí el storyteller y me encanta que tienen como un historial. Esto es la landing, la home. Tienen el historial de todos sus releases y tienen las películas y los juegos en la misma categoría. O sea, tipo, está The Lehman Trilogy, que no la conozco, Storyteller, The Changeling, otra película. Película, juego, película, juego, película, juego. Muy Sí. gracioso. Sí, ellos tienen como esa estética, sí. Mirá.
Bueno, y ellos te ayudaron, o sea, por un lado dijiste que te ayudaron con la plata, por otro mencionás implícitamente que te ayudaron con la comercialización. Y yo tengo una pregunta del tema creativo, ¿no? ¿Te sirvieron como esa dinámica de ayudar a ordenarte cómo hacer la producción o solo fue comercial, plata y después hacer lo que vos quieras? No, ellos lo único que hacían con respecto a producción era, obviamente me dijeron, cuando necesites algo, hablas con nosotros y lo hacemos. Por ejemplo, hay un narrador en Storyteller, el libro tiene un narrador, cuando vos abrís las páginas hay un tipo que habla y te lee los títulos, qué sé yo. Bueno, eso lo hicieron ellos, yo no puedo hacer eso porque ni siquiera puedo juzgar un actor de voz, ¿entendés? Porque va a hablar en inglés. Lo puedo hacer en español, pero en inglés no. Entonces, eso es algo que hicieron ellos. Eso en producción sí. Y después lo que hacían era, miraban el juego y decían, nos gusta, sentimos que le falta esto, sentimos que, por ejemplo, en cierto momento hubo toda una discusión porque ellos creían, sentía que la versión que estábamos haciendo estaba muy lejos del original, de que había ganado el premio, pero me gustaría que vuelva a tener un poquito de esa estética. Entonces, bueno, hicimos una revisión, pero fue todo desde ese punto de vista. Nunca aparecieron a decirle, bueno, estas cosas las tenés que hacer así. Una cosa que sucedió, por ejemplo, es que yo no tenía un productor interno, tenía un productor adentro del equipo, lo hacía todo yo. Y ellos en realidad en el fondo pensaban que yo necesitaba un productor, pero nunca me dijeron ponete un productor. ¿Y vos qué opinás? ¿Deberían haberte puesto un productor? No, ellos no me pueden poner un productor, pero sí hubiese estado bien tener un productor. Ahora tengo una productora que es Mercedes, y sí, hubiese estado mejor tener una productora en ese momento que no tenerla, la verdad que sí. Pero bueno, ellos lo observaron, pero dijeron, bueno, qué sé yo. Daniel lo quiere hacer así, ya fue. No se metían en eso. No, el valor de ellos, sobre todo, era que estaban en primera fila de todo lo que pasaba, ¿viste? Entonces, cuando Netflix empezó a repartir plata, apenas empezó a repartir plata, ellos fueron corriendo a ofrecerle nuestros juegos, ¿viste? Y Netflix dijo, nos interesa este y Storyteller, ¿no? Y nada, nos consiguieron, el deal que nos consiguieron es astronómico. Ahora ya desapareció, ya Netflix no hace más eso. Pero en el momento que lo agarraron, era un fangote de plata, era una cantidad de plata enorme que básicamente se llevaba puesto todas las cosas que quería recuperar el publisher, que eran un montón. O sea, Annapurna me puso términos en los que tenían que volver a recuperar el doble de plata que me habían dado a mí, más el número de marketing que inventaron ellos de la galera, Sí, al doble antes de empezar a hablar de regalías. ¿No? claro. Que era un montón, era un montón de guita, eran como 2 palos verdes. Entonces, después vino Netflix y se llevó un puesto todo eso. Entonces nosotros pasamos a Claro. cobrar regalía de uno. Entonces, bueno, ¿valió la pena ir con ellos? Y sí. Sí. Lo comercial lo hicieron. Y Hicieron las sí, dos lo que cosas marketing. que mencionas valiosas. Pusieron plata por adelantado y hicieron la pata comercial. Y se portaron bien en el medio. La verdad es que se portaron bastante bien conmigo. O sea, hay publishers que son de terror. Hay publishers que son de Claro. terror. Ellos se portaron muy bien conmigo. Sí. Y hablemos bien de Storyteller. O sea, cuando lo pusieron ahí en Netflix, vos, digamos, el juego es muy popular. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero, ¿qué te imaginabas que iba a pasar? ¿Y qué pasó? O sea, digamos que un poco de las dos cosas. No, todo el lanzamiento de Storyteller fue un horror. Fue una película de terror. Nosotros lo lanzamos el juego porque había que lanzarlo en una fecha específica. A mi criterio, le faltaron unos meses más de trabajo. Lo publicamos en una fecha específica y en Steam le empezó a ir mal. La gente se estaba quejando mucho de que era corto. La gente decía, el juego está buenísimo, pero es demasiado corto. El juego está buenísimo, pero es corto. Tipo, thumb down, thumb down, thumb down, thumb down. Y llegó un punto que el juego está en mixed, la categoría mixed de Steam, que hace que te bajen de todas las listas de promoción. Si vos estás en mixed, te sacan de la lista de promoción. Entonces, de repente empezamos a salir, la curva de venta empezó a hacer esto y de repente... ¿tocás? Entonces, ahí empecé a paniquear y hice una andanada en Twitter, fui a hacer una andanada gigante en Twitter sobre este tema. Sí, tuve un meltdown, o sea, fue un meltdown. Aparte, viste, ni siquiera hice un hilo. Bueno, voy a hablar de algo que está pasando en Storyteller, abro hilo. No, fue todo tweets individuales, pa. Tipo, o sea, meltdown totalmente todo con tema de, no sé, bueno, no importa, tuve un meltdown. Lo que estuvo bueno es que, no, porque a mí lo que me pasaba emocionalmente, lo que estaba ocurriendo, es que dije, está bien que es corto, está bien que se quejen de que es corto, el juego es corto, vamos a tratar de arreglarlo, pero si lo dejan en mix, me hundo, nos hundimos. Entonces, no vamos a poder rescatar el juego si no sale de mix. Y bueno, lo que sucedió ahí, que estuvo bastante bueno, que la comunidad local
de prensa local, de desarrolladores locales y de gamers locales que están, viste, siguiendo un poquito lo que pasa en Argentina, qué sé yo. Pero se pusieron la camiseta y fueron a escribir reviews positivos. No necesitaba un montón de reviews positivos, necesitaba 20 reviews positivos para sacarnos de Mix, nada más, ¿no? Y fueron y de repente yo vi los charts de Argentina, estaban empezando a entrar un montón de reviews, ¿no? Y entonces nada, entraron 30 reviews positivos, salimos de Mix. Una vez que salimos de Mix, no volvió a bajar nunca más, porque pasa eso también. Entonces es un feedback positivo, la gente entra, mira que no está en Mix y empieza a dejar buenos reviews, después pasa eso. Vos entrás, mirás un juego que está en Mix, lo comprás, decís, sí, es recorto, como dice la gente, el foro, tipo, entonces pone mal review, sí, es corto, ¿verdad? Entonces se hace con un feedback negativo. Yo quería que nos saquen de ese lugar. Pero cuando nos sacaron de ese lugar, se hizo un poquito de feedback positivo y el juego mantuvo la cabeza por afuera del agua, a partir de ese punto. Consumidor es irracional y actúa en manada. Son Y dos actuó en cosas que manada, digo. tal cual, sí. Entonces, bueno, pasó eso. Y entonces, mientras tanto, nosotros empezamos a hacer la actualización de Storyteller, que iba a llevar 6 meses, y eso es lo que le íbamos a dar a Netflix. Netflix salió 6 meses después que Steam. Entonces, nosotros estábamos trabajando en la versión que le íbamos a dar a Netflix y la que íbamos a poner en Steam, y nada, nos encerramos a trabajar, ¿viste? No estamos haciendo nada. Y lo que pasó que cuando empezó a llegar la fecha de Netflix, sucedió algo que es una tormenta perfecta. No fue planeado, nadie sabía, nadie se imaginó lo que iba a pasar, simplemente sucedió. Que es que cuando estamos llegando a la fecha de publicación de Netflix, el juego se hizo viral. Lo agarraron un par de TikTokers de alto perfil que no vi nunca en mi vida. Yo no sigo TikTok, pero aparte de esto eran TikTokers, viste, no eran súper conocidos. Eran un par de TikTokers que tenía un montón de gente que lo sigue, ¿no? Que no tiene nada que ver con juego, para que parecían los TikTokers, no estaba como metido muy en juego. Pero nada, lo que hacía era jugar los niveles y se sorprendía. Mirá, son gays, se casan entre ellos, qué sé yo. Y la gente le cantaba, ¿viste? Hacían TikTok eso. Bueno, en el chat de repente estábamos sentados un día y me contactan a Purna y me dice, Daniel, ¿hiciste algo? Y yo fui como, no estoy haciendo nada, estamos haciendo el acto, yo no estoy haciendo nada. Dice, porque estamos teniendo un pic de sales que es totalmente inexplicable. Y tardamos un par de horas hasta que encontramos los TikToks que estaban viniendo de ahí. Pero la curva era todo para arriba. Justo en ese momento, y aparte lo que sucedió, que esto es un fenómeno muy divertido, la gente que nos trajeron los TikTokers no eran gente gamer, no trajeron gamers. La gente gamer de Steam tiene en su cabeza programado un coso que evalúa el valor del juego contra la cantidad de horas de juego que me dio, ¿no? Entonces es como parte de la forma en la que juzgan las cosas. La gente que me trajo, que vinieron de estos TikTok, es gente que no es gamer. Entonces de repente mira, el juego sale $15. $15, es re divertido. Entonces pusieron los $15 el juego, le duró 2 horas, le jugaron 1 hora y media, lo terminaron, pusieron los $15 por eso y fueron a dejar preview positivo. Sí, está buenísimo este juego. Ahora estamos en 90 y pico, ¿ves? Nosotros estamos por debajo de 70 cuando salimos. Y de repente ahora estamos en 90 y pico. ¿Por qué? Por toda esa andanada de gente que vino en buena onda, ¿entendés? Y entonces pasa esto que te digo, que se hizo Feedback Loop. Y entonces vino tanta gente buena onda, que la gente que vino después de Stick también era buena onda, porque los reviews son buena onda, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo eso salió en Netflix. En el medio de eso salió en Netflix. Entonces los chavales lo que vieron de repente es que pusieron Storyteller arriba y vino una tanada colosal de gente, que fueron de los TikTokers, no vino de Steve, ni nosotros. Vinieron los TikTokers, todos los chavales dijeron, che, este juego es lo más. ¿Entendés? Le está yendo increíble. Vamos a ponerlo prominente arriba de todo en la lista de promoción. Y entonces se hace un power law y entonces sigue estando ahí arriba todo en Netflix. Pero ahora está arriba todo en Netflix porque el juego es bueno, porque es apto para el que es Netflix, pero también porque Netflix lo tiene arriba. Entonces es así como, ¿viste? Es difícil de bajar porque sigue estando promocionado por la propia plataforma. Qué interesante la idea de que la audiencia cambia porque el gamer sofisticado, además es muy tóxico. El gamer muy sofisticado es muy, muy tóxico porque no es que te dice, che, está bueno el juego, pero para él debería haber estado en $8. Y ahí te digo, la experiencia no te habla así. Te dice, ¿para qué me voy a poner con esto? Si el Heroes of Might and Magic pirateado es gratis y le llevo 10.000 horas. Sí, no, ni siquiera algo así. Para él lo que tienen también es que tiene mucho de game designer, ¿viste? Tiene mucho léxico de design. Entonces de repente viene que dicen, este juego está mal, no es elegante porque X cosa. Y nada, es una racionalización de que el juego no le gustó, ¿no? Pero te viene con una explicación.
Y después la gente se sube a la explicación, eso es lo que pasa. Ya, claro, es verdad, no es elegante. Ah, claro, es verdad, no te da tanta libertad como parece. Ah, claro, todo, viste, como que se hace como una discusión, hay una cosa discursiva, retórica, en el tema de los reviews. Todo lo que luchamos con los desarrolladores con el tema de gestión de reviews y esas cosas es tremendo, tremendo. Y yo tuve suerte que no nos bombearon, pero estuvimos a puntos. En cierto momento nos vinieron a decir que, o sea, vinieron amigos míos a decirme que deje de escribir en Twitter. Una vez que salimos del mix y estábamos, viste, como positivo, vinieron mis amigos, mis propios amigos de la industria a decirme que no tuiteé más. Porque me dice, estás empezando a Alejate del llamar. tablero. Alejate. Sí, estaban Alejate del diciendo, sí, teclado. sí, sí, estaban diciendo eso porque estaban diciendo, che, estás empezando a llamar mucho la atención en Twitter y estás empezando a atraer a toda la gente gamer. Así que para ahora. Y tenían razón. O sea, básicamente era, bueno, visto, ahora que estamos ganando, me retiro, ¿viste? Porque si sigo hablando, por ahí, ¿viste? Va gente y dice, no, este hijo de puta, entonces van y te empiezan a bombear. Y si aparte te bombea porque es divertido muchas veces también. Eso es Exactamente, bastante sí. cierto. Así que igual, sí, esa fue la historia de Storyteller. Y, digamos, tuviste esta viralidad, ¿no? Y tuviste esta prominencia dentro de Netflix porque te fue bien justo, entonces Netflix te dio más bola y después, obviamente, algo de retención o que la gente te encontraba satisfacción estaba. ¿Cómo mide Netflix? Digamos, ponele que pasó lo viral, ya pasa un mes, se acabó, no, ya es residual, ¿no? ¿Cómo me dirías vos o cómo mide Netflix que el juego es exitoso en Netflix? ¿Cuál es Mira, el yo, impacto? dos cosas sobre eso. Una, Netflix no me va a decir jamás cómo hace para calcular nada de lo que tiene adentro, porque no te dice nada de cómo calcula lo que tiene adentro. Lo que sí te voy a decir, porque eso lo he visto en presentaciones que me han hecho, porque lo fui a visitar, ¿no? Estuve hablando bastante con ellos. Es que es increíble la información que tienen sobre la gente que usa Netflix. Es realmente da miedo la información que tienen. Para darte una idea, cuando vos te pones a mirar Netflix, ellos saben si hay alguien más con vos en la habitación. Saben que estás mirando, saben que estás mirando loco. O sea, no es que lo saben con certeza, ¿no? Pero estadísticamente saben si estás con alguien o no. Por tu patrón de consumo, por ejemplo. Si pausás, por ahí no, o por lo que Por si ves. pasás por ahí, no, cómo te estás moviendo, qué tipo de películas estás viendo. Y aparte, obviamente, que pueden mezclar los perfiles. Es decir, probablemente esté con el perfil 1 y el perfil 2. ¿Entendés? Entonces saben, por ahí pueden hasta saber incluso con quién estás. Y tienen información tuya, un montón de información tuya de que, obviamente, de qué tipo de cosas te gustan, qué cosas buscas, qué cosas te van a dar placer, qué cosas no te van a disgustar. Y qué sé yo. Esto también tienen una guía bastante sólida de qué está pasando con eso. Obviamente no me quisieron mostrar ni para Storyteller, me quisieron mostrar los números Está bien. de Yo me métricas. imagino que tienen una fórmula interna cruel que no quieren, que es este juego, ¿cuántos subscribers me trajo? ¿Viste? ¿Cuánta plata me hizo neta? Porque cada persona que miró eso, jugó Storyteller, no me miró un video de Stranger Things que me cuesta 0,5 centavos de networking. Yo me imagino que eso lo tienen. Y entiendo que Yo no te lo creo que, expresan. yo creo que sí, pero yo también creo que no lo saben. O sea, no, acá yo ya te estoy adivinando, no tengo información posta. Pero yo creo que no saben exactamente. Por ejemplo, en juegos, entre cómo juegos le lleva gente para suscripciones, yo creo que no tiene mucha idea. Me parece que lo que sucedió es que miran el bottom line y dicen, che, bueno, arrancamos la iniciativa de juegos. ¿Mejoraron las suscripciones o no? Y me parece que juzgan en función de eso. Claramente hay algo que no les gustó de cómo les fue a juegos, porque ahora cambiaron todo el leadership. Toda la cúpula de Netflix Games la cambiaron toda y ahora se están reestructurando. Yo diría que sí, Netflix es una empresa más de mi dominio y las startups son bastante estratégicas en estas cosas, o sea, están dispuestas a perder plata, pero siempre tienen, especialmente una empresa como Netflix, que es muy orientada a métricas, tienen que tener una métrica interna. Y por ahí la tesis de ellos era el engagement de juegos nos trae más suscriptores o nos trae más fidelidad o nos trae algo más. Eh, pero estoy seguro que, por ejemplo, si vos, o sea, ¿por qué te ponen arriba? Porque vieron que mucha gente se lo bajó y que mucha gente lo jugó, las dos cosas. O sea, cuando yo quiero entender qué sabés vos del impacto del juego. ¿Cuántas personas de Netflix lo jugaron? ¿10 millones? ¿50 millones? ¿Cuántos de esos terminaron el juego? ¿O lo jugaron 2 horas? Ponele, que vos decís que el juego dura 2 horas. ¿Tenés Bueno, acá tengo alguna una historia. noción de Ok, eso? tengo una historia para contar respecto a eso. O sea, Netflix no me dijo
los números exactos de cuánta gente jugó. Nos mostraron el percentil. Cuando me trajeron la presentación y mostraron los percentiles, nosotros lo miramos y dijimos, dale. O sea, nos dijeron, están en el top 5% de juegos más jugados en Netflix. Pero no. Dale, dame la información de verdad. Decime los Es una números de falta verdad. de respeto que te digan eso. Sí, nos enojamos, se lo dijimos eso. En medio de la presentación dijimos, vale. Entonces se aparecieron con eso. Igual, de forma no oficial, hay maneras de determinarlo. El número que está estimado, que lo descargaron 20 millones de veces. 20 y pico creo que estábamos, no sé qué, pero son todos números que están como estimados en función del comportamiento de la gente en Netflix. Por alguien que no es Netflix, están números no vino de Netflix. Qué raro que no te lo compartan. La otra cosa divertida es que cuando Storyteller le empezó a ir bien, vino Netflix y me dijo, che, ¿nos pasás la métrica del juego? Que queremos ver, viste, cómo le está yendo en los niveles, viste, donde la gente se traba, qué sé yo. Y que nosotros no tenemos nada de eso. No hay métricas Decile, en el juego. No hay decile. nada. Pero dice, no tenés ni siquiera si lo terminaron, en qué nivel está. Cero. Estoy No tenés- mandando cero data. Yo no entiendo cómo no armaste una PPT, le decías. Los jugadores de Netflix llegan al top 5 percentil de Sí, Storyteller. sí. Y le decías, No, ya si me lo está. hubiesen hecho, sí, sí. Si me hubiesen hecho esa presentación antes de que me hubiesen pedido las métricas, le hacía un PowerPoint de eso. Decía, sí, Está. está jugado, está en el top percentil 50% de la gente que llega a nivel 3. ¿Y por qué no pusiste algunas métricas para vos en el juego? Algo que pienso respecto a las métricas es que me parece que las métricas están buenas cuando vos tenés gente, estás trabajando con gente que va a mirar las métricas, va a hacer una interpretación correcta de las métricas y te va a decir, che, mirá, me parece que está pasando esto, que por ahí es un problema que se puede resolver. Siento yo el que va a mirar las métricas, va a ser otra razón para obsesionarme con cosas que no me quiero obsesionar. Voy a estar atento a todo lo que está pasando, voy a estar mirando los charts, cómo mejora cuando hacemos los updates. Es como, no quiero hacer eso. Pero esa es la O parte sea, linda. Esa es la parte no, lo linda de detesto. las métricas. Es que las No, lo ves y decís, detesto. wow, mira toda esta gente. Yo tengo que resolver un montón de otros problemas en otro juego. Es como, no quiero contaminarme con una obsesión respecto a que la gente se traba en nivel 4. Se traba en nivel 4 y se traba en nivel 4. Aparte hay otro problema que es muy fácil caer. O sea, los juegos que son muy orientados a métricas terminan siendo muy parecidos y medio en embole al final, porque todo se termina pareciendo mucho entre sí. La experiencia que terminas teniendo es tan smooth todo que Claro. se siente medio muerto. Entonces yo no tengo Mm, mucho problema si te trabaste, si un montón de gente se traba en el nivel 5 es como, sí, sí. Igual o hay sea, yo preguntas no que son estoy. buenas. Hay cosas de maximización que yo no son parte de la ecuación de cómo yo hago las cosas. Por ejemplo, Annapurna vino ahora a decirme, che, bueno, ¿cuándo arrancamos Storyteller 2? ¿No? Le fue bien, es un hitazo. ¿Cuándo arrancamos Storyteller 2? Y la respuesta fue, no voy a hacer Storyteller 2. Prende la máquina, ya está. Empezá la manivela y seguís. Sí, Ya sí, acá, por ya eso. está. No, la conversación que tuve la conversación que tuve fue hermosa porque me decían, pero vos entendés que hay gente que sueña con tener una marca o ¿cómo se dice? Un franchise, una franquicia, ¿no? Hay gente que sueña con tener algo como lo que vos hiciste con Storyteller. Y vos lo vas a abandonar y dejar toda esa plata ahí. Y yo dije, sí. Después me dicen, y toda la gente que le jugó Storyteller y que le cantó y que quiere que jugaría Storyteller 2, ¿no te importa? No, no sé, yo no funciona así. Entonces me dice, ¿y la plata? Dime, toda la plata que podrías hacer. Y yo dije, mira, a mí me gusta la plata, me gusta hacer plata. Porque te da libertad. Así que la plata me gusta. Pero puedo hacer plata haciendo otro juego. Esa es tu razón principal para no hacer un Storyteller 2, una continuación. No, es que aparte hacer Storyteller no sé ni qué significa a esta altura. Yo les explicaba también a la PUM, le dije, ustedes tienen que tener en cuenta, yo estuve trabajando en este juego, la primera versión de este juego, mi primera idea de vida incipiente, ocurre hace 15 años. Hace 15 años que estoy dando vuelta con este juego. Obvio que quiero que se termine. Claro. Y quizás podremos hablar de un Storyteller 2 o un spin-off Storyteller dentro de unos años, cuando yo haya hecho otra cosa y haya puesto mi cabeza en otro lado. Ahora no, ni loco, quiero volver a subirme a este trek. Ya ahora nosotros estamos haciendo una actualización para el juego, porque vamos a estar unas meses trabajando en eso. Pero hasta ahí llego.
Claro. Pero las actualizaciones que son, tipo, más niveles. Sí, más niveles, vamos a pulir un montón de las cosas que ya estaban. Hay un montón de cosas que apuramos porque no llegaba. Apuramos. Hay un montón de partes del juego que son re weak porque son muy débiles porque las apuramos. Entonces lo quiero arreglar. Quiero arreglarlo. Quiero dejar una versión del juego que pueda decir, che, esto es lo que yo quería hacer. Esto es exactamente lo que quería hacer y como yo quería que se vea. Y dejarlo con un paquete cerrado. Decir, bueno, este proyecto ahí se terminó. Y aparte hay algo que me dio fe también respecto a este plagio. Y es que este año, por joder, hice un pequeño buscaminas, una variante de buscaminas. Y un fenómeno que está ocurriendo es que ahora que viajé a Estados Unidos a la conferencia, descubrí que hay mucho más gente que sabe de buscaminas que de Storytel. Así que, bueno, qué sé yo, eso, la conclusión de eso es, puedo seguir teniendo ideas a las que comercialmente le pueden llegar bien. Claro, pero está bueno porque está el Dragon Sweeper. El Dragon Sweeper la pegó en la comunidad mía. O sea, tengo uno que vino por Twitter que me causó mucha gracia y me dice, yo puse una foto del Dragon Sweeper, que está ahí en Itch, que encima esa es otra cosa graciosa, que el que hizo la plataforma Itch fue mi jefe en una empresa, y yo lo juego ahí, al Dragon Sweeper, y después viene alguien de la comunidad y me dice, está buenísimo, y encima lo hizo un argentino, me dice. Yo digo, sí, dice, mi hermano, boludo, ¿cómo no me vendas a vender el juego de mi hermano? Y como que tuvo un hit acá también, una viralidad, porque es muy accesible. O sea, es un juego muy, muy accesible. Mientras el Storyteller no es tan accesible, excepto seas casual y te interese. De hecho, cuando yo le digo a la gente que está el Storyteller en Netflix, me dicen, ¿Netflix hace juegos? Todavía me hacen esa pregunta y digo, están las propagandas, qué sé yo. Yo creo igual que si Storyteller tuviese una versión web gratis, también sería un hit. ¿Una versión corta? No, No, Storyteller entero. el Storyteller, ¿cómo es? Bueno, eso es porque en tu industria nunca hacen nada cross-platform. Después nos tiran basura a nosotros, a los de web, y sus juegos andan en una plataforma. Nosotros tenemos que hacer algo que anda en todos lados. Bueno, más o menos en la plataforma. Tenemos que portearlo un montón de cosas que son muy diferentes entre sí. Igual sí, te voy a decir que ahora haciendo Dragon Sweeper es el primer juego más o menos de tamaño mediano, chico, ¿no? Pero mediano, chico, que hago web, me hice todo un JavaScript puro, o sea, no sé, no uso librerías, no uso nada. Lo hice todo en JavaScript y anda en, no sé, cada tanto me cae un mail de alguien que está corriendo un Debian con Firefox y no le carga el juego. ¿Y qué está Mira, pasando? Yo qué sé qué está pasando, andás a saber qué está pasando ahí. eso me interesó bastante. ¿Es puro JavaScript JavaScript puro? Sí, JavaScript puros, sí. ¿Es un Canvas? ¿Cómo lo Sí. implementaste? Es un Canvas. Sí, es un Canvas. Es un Canvas que ocupa el tamaño del client del browser. O sea, Y eso, solo eso. ahora tengo un interés técnico en esta pregunta. Así vamos cerrando ya la entrevista. Agarraste Canvas y después es programar como programabas en los otros lenguajes, en Flash y todo eso. Fill, un poquito de geometría, un poquito de aritmética, meter fotos. Sí, tal Mirá cual. vos. Ninguna. De hecho, son dos files. Hay dos JavaScripts. Uno es mi librería de JavaScript y la otra es el juego, que tiene todo el juego en un solo file. Está todo en un solo file. Y Eso no nos da uso. mucho miedo a nosotros, pero ¿cuántas líneas son? No, no debe ser muy grande, ¿eh? No debe ser muy grande. Ahí te ¿Cinco digo, mira. mil? Si esto es ahí. Mira, el juego solo el juego, sin incluir la librería, son 3.900 líneas. 3.000, o sea, 4.000 líneas. Son 4.000 líneas. Si le sumamos la librería son 1.000. O sea, son 5.000 líneas. Mirá vos. Mirá, le pegué. Le pegué. 5.000 líneas. Y una última pregunta, ¿no? Porque hablamos un poco de tu carrera, ¿no? Que empezaste en una época donde juegos no era fácil de meterse, después tuviste en la experiencia corporate, después indie, pero ya tuviste suerte, dijiste, tuve suerte de golpe, digamos, medio temprano. ¿Qué tiene que hacer alguien que quiere meterse en esta industria, que tiene por ahí también la misma aspiración de hacer juegos y tiene que empezar, y tiene que programar, y tiene que conseguirse el publisher, y tiene que hacer todo eso? ¿Cómo es el camino de un Y, game developer hoy? o sea, una de las cosas que diría que justo ahora estamos en el peor momento para tratar de meterse en la industria.
O sea, no hay gente experimentada, no le están dando plata. A gente que está experimentada y tiene juegos que le fue bien y todo, no les están dando plata. Yo siempre digo, esto últimamente estoy diciendo esto porque la era dorada indie se está terminando. El último estertor, el último bastión que queda es Steam. En cuanto a Steam le pase algo, que eventualmente va a ocurrir. Eventualmente Steam la van a vender, se le va a quedar Microsoft, se le va a quedar Meta, o se le va a quedar en algún momento va a suceder eso. El día que eso ocurra, va a ser el día del final de la era dorada indie, y bueno, todas estas aspiraciones medio que se terminan. No hay que hacer. Vamos a volver a la era pre-indie de nuevo. Entonces yo lo que digo ahora es, si querés hacer juegos, si realmente te gusta mucho hacer juegos, si tenés un deseo de hacer juegos, sos programador, para eso programador, diseño no sabés tanto, no sé si querés hacer producción, tampoco fuego, qué sé yo, hacer juegos amateur, es el mejor momento para hacer juegos amateur, el mejor momento, hay herramientas para todo, es re fácil, podés publicar el juego y la va a jugar un montón de gente. El Dragon Sweeper lo puse en itch. Lo puse en itch porque yo sé que me garantiza que hay un montón de gente que lo va a ir a probar. Entonces, si yo un descargable lo van a bajar 5 personas. Yo lo pongo en itch y nada, va a haber un montón de gente que lo va a probar. Entonces, vos podés hacer un juego y que de repente lo jueguen miles de personas en cuestión de horas. Es maravilloso. Es lo mejor. Es lo que yo digo. Si haces juegos amateur y capaz puede pasarte que ha sucedido que juegos amateurs terminan transformándose en juegos comerciales que les va muy bien y no necesitan publisher, o necesitan publisher pero va con palanca porque tienen un juego exitoso. Por eso digo, lo mejor que podés hacer ahora, si querés hacer juegos, hacer juegos amateur y no pienses que vas a hacer guita nunca con el tema. Nunca. Mal momento para tratar de ser un creador profesional de juegos. Justo ahora no. Sí, yo voy a, digamos, eso que decís está muy bueno porque tiene un paralelismo con nuestra industria, que es just ship. O sea, vos mandás cosas, publicás cosas, porque el acto de publicación solo aprendés un montón cuando mostrás lo que tenés, ¿viste? Y conseguir esa audiencia, o conseguir esos usuarios que te paguen, o conseguir en este caso, como es social, es mucho más la audiencia, conseguir esas 1000 personas que juegan tu juego y después por ahí te siguen, porque dicen, che, si fuese un poquito mejor, por ahí decís, lo puedo monetizar después, o puedo comprarlo, y vas armando un poquito la vuelta, ¿no? Y sí voy a decir que las épocas malas a veces son las épocas buenas, porque es difícil determinar si, si esto es un camino a que las cosas estén mal para siempre, o es un momento donde no hay posers, ¿no? Porque si la industria está muy mal y te metes en juegos ahora es porque tenés una pasión para hacerlo. Entonces, cuando el mercado se da vuelta, son los únicos que quedan, son la gente que hace cosas. Eso pasa en web. Digamos, las mejores startups de los últimos 15 años fueron las de las crisis, no fueron las de las épocas de boom, ¿no? Por el tipo de personalidad que llama, ¿no? Que no es por ahí más oportunista. Claro, lo que pasa es que la gente que en general te viene, si alguien tiene la necesidad de venir a preguntarte cómo se mete en la industria de videojuegos, probablemente es una persona emprendedora, no sea. Entonces, si te viene a preguntar, es lo mismo cuando viene la gente y me ha preguntado esta pregunta, me la han hecho 1.000.000 de veces. Que viene la gente y me pregunta si le conviene ir a la universidad o no. Vamos a estudiar. Y mi respuesta es, si me tuviste que venir a preguntar, anda a la universidad. Sí. Sí. Es una buena respuesta. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Vamos a ir cerrando acá. Espero que les haya gustado a todos. Así que, bueno, muchas gracias por participar. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con ConanBat, con doble T.